Muy buenas tardes, soy el doctor Alberto Díaz Seminario, soy médico especialista en medicina intensiva de la UCI materna perinatal, materna del Instituto Nacional Materno Perinatal y de la Clínica Mesón de Santé. Soy miembro del comité de expertos de la Federación Panamericana Ibérica de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y tengo el gusto esta tarde de hablarles sobre COVID y embarazo, que es el tema que me han encargado. No tengo ningún conflicto de intereses, esa es una foto de nuestra UCI materna en tiempos de paz, antes de esta pandemia. En las pacientes obstétricas, a diferencia de la población general, nosotros vamos a tener una serie de dificultades que están en relación a una cantidad grande de puntos no resueltos. Desconocemos totalmente la frecuencia de presentación en las embarazadas. De igual forma, desconocemos si la afectación es similar a la población general, si es que existe la posibilidad de transmisión vertical, y no solo eso, si es que en realidad ocurre, si es que hay transmisión por secreciones vaginales, lo cual podría limitar la sugerencia de que se puede llevar a la culminación del embarazo por esta vía. De igual forma, no sabemos si las pacientes que hacen compromiso severo, es decir, la que desarrolla falla respiratoria aguda, se comporta igual que la población general. La respuesta a las terapias sugeridas, no solo las farmacológicas, sino también las estrategias ventilatorias, incluyendo reclutamiento, prono y la misma ventilación protectiva, no han sido totalmente valoradas en esta población. El impacto en los resultados perinatales no es totalmente claro, aun cuando se sugiere que estos no son muy buenos en las pacientes severas, pero en el resto de pacientes se desconoce a plenitud de esto. Y de esa forma no sabemos si es que se puede recomendar de forma fehaciente el aislamiento de los recién nacidos de madre COVID positivas y si la lactancia materna se puede continuar aún sabiendo que aparentemente no pasa el virus a través de la leche materna. Pese a ello, nosotros ya estamos acudiendo en esta fase, aún con la carencia de publicaciones que tenemos. Vemos que algunas publicaciones de tipo periodístico ya están documentando en el entorno, por lo menos comunitario, que algunas pacientes están cursando mal, como esta publicación de Trujillo, en el cual supuestamente una mujer embarazada fallece por COVID. ¿Qué conocemos nosotros? Y el que conocemos nos referimos no solo a todo el conocimiento de la fisiología que en el embarazo va a cambiar, desde los cambios inmunológicos, los cambios en la vía aérea, el riesgo alto de broncoaspiración, cambios en la mecánica pulmonar y ventilatoria, cambios en el estado ácido-base, sobre todo en relación al CO2 y el pH, el incremento del consumo de oxígeno que se va incrementando conforme el embarazo va progresando, la pobre tolerancia a la hipoxia que ha sido bastante descrita, de igual forma que la pobre tolerancia al hipercambio, no solo materna, sino también fetal. De igual forma, se sabe que la insuficiencia respiratoria de tipo hipoxémico, en particular, cursa con muy malos resultados, no solo maternos, sino también perinatales, incluso incluyendo causas diversas como infecciones virales de otro tipo o causas generales como la broncoaspiración o el trauma. También conocemos más o menos, no bien, en algunos casos, algunos aspectos de esto, el impacto que han tenido los otros brotes de coronavirus que hemos tenido previamente en el mundo y que han ido con resultados peores en esta población que en la población general. En relación a la vía aérea, en el embarazo y el aparato respiratorio hay una serie de cambios bastante bien conocidos que llevan al edema de lengua, de nasofaringe, de orofaringe, de glotis y de mucosa bronquial, lo cual hace que la mucosa esté muy congestiva, que esté hipervascularizada y que ante cualquier instrumentación sangre de forma paz. De tal forma que la embarazada, por eso y otras consideraciones, va a ser una paciente con una vía aérea difícil, donde el fracaso a las intubaciones es aproximadamente 10 veces más en relación a la población general, incluso en procedimientos de intubación de tipo electivos. De igual forma, se conoce desde hace bastante tiempo el síndrome de Mendelssohn, que fue acuñado por el doctor Curtis Lester Mendelssohn, quien era un anestesiólogo obstétrico, y que escribió 66 casos de broncoaspiración masiva en pacientes obstétricas que recibieron anestesia en la época preintubación, ¿no? Y que cursaban con falla respiratoria aguda, cianosis, hipoxemia, y que en algunos casos desarrollaron edema pulmonar severo, shock y muerte. Y que en los casos de las pacientes que sobrevivían podían evolucionar a abscesos pulmonares, inclusive con necrosis. El doctor Mendelssohn describió este cuadro en la población obstétrica y este cuadro luego se ha hecho extensivo al resto de pacientes que tienen un riesgo elevado de broncoaspiración. Actualmente se habla de neumonitis aspirativa y se sabe que una de las causas principales del distrés primario viene a ser el síndrome de broncoaspiración masiva, ¿no? Las causas de que haya este riesgo bastante alto, sobre todo cuando la paciente está taquipnéica o disneica, que es la forma de presentación de muchos de los pacientes con COVID. De igual forma, cuando la paciente está en posición supina o cuando hay cierto deterioro de la conciencia o inclusive en el mismo procedimiento de intubación, aun cuando este es electivo, hay un riesgo elevado de broncoaspiración. Y por eso los anestesiólogos conocen bien y nosotros los que hacemos obstetricia crítica sabemos bien también que a todas las embarazadas debemos considerar, aun cuando estén
entre comillas, en ayunas con estómago lleno. Porque hay una disminución del vaciamiento gástrico que está mediado por estímulo de tipo hormonal, hay retención del contenido sólido y líquido del estómago, hay cambios de presiones, disminución de la presión del esfínter esofágico inferior y disminución de reflejos laringeos, lo cual condiciona que la paciente apenas se la ponga en posición supina y el sensorio se empiece a deteriorar por encefalopatía o por efecto de drogas, la paciente tiene un riesgo muy alto de broncoaspirarse. De igual forma, las pacientes gestantes comparten ciertas similitudes en relación a cambios en la vía respiratoria y en la mecánica pulmonar con las pacientes obesas, pero estos cambios son muy marcados en aquellas pacientes que tienen una obesidad mórbida con un índice de masa corporal por arriba de 35 a 40, que tienen una cantidad de dificultades para el manejo de la vía aérea incrementada, inclusive en algunos casos al doble. De igual forma, se conoce que el Malampati durante el embarazo se va a incrementar más o menos en 2 puntos, es decir, una paciente que tenía un Malampati 2 se va a comportar en el embarazo como un Malampati 4. Esto va a dificultar y es uno de los factores de fracaso la intubación en muchas de estas pacientes. De igual forma, es conocido que en esta población, de un valor normal, digamos, de tolerancia a la desaturación durante la inducción anestésica de alrededor de 9 minutos, las pacientes embarazadas con un peso conservado van a deteriorarlo hasta alrededor de 6, y aquellas pacientes que son obesas con índices de masa corporal por arriba de 35, entre 35 y 40, van a deteriorar de forma marcada su tolerancia a la hipoxia, siendo alrededor de 2 a 3 minutos el tiempo máximo de tolerancia que estas mujeres van a tener. Alrededor del minuto 2 empieza a caer la saturación y en el minuto 3 las mujeres ya están francamente hipoxémicas. Y esto es un problema en el momento de intubar a una paciente en falla respiratoria aguda. Hay una serie de algoritmos en relación al manejo, esto es mucho anterior a la época de la epidemia, no hay algoritmos todavía ahora para recomendaciones en intubación a la población gestante, pero sabemos que como la embarazada se comporta como una vía aérea difícil, hay una serie de algoritmos ya están bien descritos, como este de los anestesiólogos del año 2015, en los cuales se consideran una serie de pasos a tener en cuenta y una serie de estrategias para minimizar el riesgo de fracasar durante la intubación. Hay que considerar siempre si podemos nosotros todavía ventilar al paciente o si no podemos ni intubarlo ni mantenerlo oxigenando. Y ya vemos que en esta epidemia el uso de las máscaras tipo AMBU para ventilar a la paciente o preoxigenar se recomienda o tienen un tipo de recomendación de no usar para minimizar la exposición del personal que está en la sala. De igual forma, la cantidad de personas que van a estar en la sala también se recomienda sean las mínimas necesarias, y vemos que casi todos los esquemas y algoritmos para el manejo de la vía aérea difícil pues se llaman a segundo o tercer operador, a otro ayudante, y se consideran algunas estrategias que podrían incrementar el riesgo de aerosolización. Pero hay que tenerlo en cuenta porque si empezamos a ver pacientes con falla respiratoria aguda, en el momento que se les va a intubar va a pasar probablemente igual o peor que como ocurre con el paciente obeso. Son pacientes difíciles de intubar y en muchos casos el desenlace fatal está asociado alrededor del tiempo de la intubación. Entonces, si bien es cierto que nosotros podemos preoxigenar sin utilizar necesariamente una bolsa de reanimación, hay que considerar sí tener a la mano los otros instrumentos, como el uso de buis o de videolaringoscopios, inclusive de broncoscopios, con la finalidad de tener preparado un escenario en el cual nosotros no podamos intubar de primera intención, ni siquiera con el laringoscopio o con el videolaringoscopio, y nosotros podamos prevenir eso. Lamentablemente, muchos de estos pacientes, o algunas de las pacientes, y nosotros acá en el Instituto Materno Perinatal en Cuidados Intensivos, en la UCI materna, hemos tenido que hacer procedimiento quirúrgico de emergencia ante pacientes de este tipo. Entonces, hay que considerar, aun cuando no es lo recomendado y no debe ser la primera alternativa, hay que considerar la posibilidad de tener que recurrir a una vía aérea de tipo quirúrgico. Un punto importante de todas las recomendaciones, por eso solo voy a mencionar, es que hay una posición en particular que debemos emplear para los pacientes obesos. La posición de la izquierda es la posición inadecuada, es la forma como no debemos intubar, y la posición de la derecha es la forma adecuada. ¿Qué es lo que ha cambiado? Es que se ha elevado en rampa, se ha elevado la región cefálica. Como ustedes ven acá a la izquierda, está el tórax y el abdomen están inclusive muy por arriba de la línea de los ojos, de la línea labelar, mientras que acá nosotros vamos a ver que se ha tratado de equilibrar la altura de la horquilla external al nivel del conducto auditivo externo, de tal forma que los operadores van a tener menor impacto de las estructuras abdominales y torácicas hacia la región cefálica, y la intubación se va a hacer más sencilla, ¿no? Esto también se conoce como posición en rampa, que se puede hacer con almohadas,
o con toallas, o como han hecho acá, con un conjunto de almohadas y campos o toallas, para evitar los problemas que vamos a tener en relación a la posición. Muchos de los problemas en la intubación de la paciente obstétrica están en relación a esto, a utilizar una posición supina convencional a 0 grados, o algunos casos inclusive en tren de Lembour, ¿no? Ese tipo de enfoque, de abordaje de la vía aérea va acompañado de malos resultados. Hay inclusive por eso algunos dispositivos comerciales, como los de acá. Y ya que la vía aérea en la embarazada es una vía difícil, no queda sino entrenarnos y simular. En los momentos actuales en los que estamos, probablemente podamos todavía seguir entrenando. Aquellos lugares donde no se ha usado mucho videolaringoscopio deben empezar a usarlos. La curva de aprendizaje no es muy prolongada, pero sí hay pequeñas diferencias en relación a la técnica convencional que utilizamos casi todos para intubar pacientes, es la laringoscopía directa. De igual forma, el uso inclusive, o considerar el uso de broncoscopios flexibles también como una ayuda en el caso de manejo de vía aérea en estas pacientes. De igual forma, hay que identificar o implementar estrategias para identificar y manejar adecuadamente la vía aérea difícil, sobre todo en esta población de embarazadas, ¿no? Y eso se puede hacer entrenando y simulando con la misma gente con la que nosotros estamos trabajando en las unidades críticas actualmente. Los cambios pulmonares son bastante bien conocidos, han sido descritos en la fisiología desde alrededor de los años 40 y 50 en adelante, y se sabe pues, que casi todos ellos van hacia arriba, como los cambios en la ventilación minuto, la ventilación alveolar, básicamente inclusive los volúmenes de la embarazada, el volumen estrial más alto, y eso tiene una razón fisiológica. De igual forma, la frecuencia respiratoria es más alta, y por eso es que la ventilación minuto o volumen minuto va a ser considerablemente más alta que en la paciente no gestante. De igual forma, vamos a ver que las capacidades residuales, como el volumen residual, el volumen de reserva respiratoria, van a llevar a que la capacidad residual funcional esté disminuida. Sin embargo, nosotros a nivel pulmonar vamos a ver que la compliance pulmonar no va a variar. Sin embargo, vamos a tener una disminución de la compliance toracopulmonar. El tórax va a ser más inextensible porque ya va a estar extendido totalmente en sus diámetros antero, posterior y lateral. Estos cambios respiratorios son cambios fisiológicos que tienen una finalidad. El incremento del volumen minuto tiene por finalidad mantener un nivel de CO2 más bajo que el que normalmente manejamos en la población no gestante, porque la embarazada es una paciente alcalótica respiratoria, y ese incremento de volumen minuto se da a predominancia de volumen tidal. Las embarazadas hacen volúmenes tidal significativamente más altos que la población general. Hay una gradiente de oxígeno que nosotros debemos satisfacer entre la sangre materna y la sangre fetal a través de la placenta, y se requiere una saturación mínima del 95% para evitar la hipoxia en el lado fetal. Esto significa una PO2 de alrededor de 70. De igual forma, la excreción del metabolito de desecho principal del feto, que es el CO2, requiere una gradiente de alrededor de 10 milímetros de mercurio entre madre y feto, porque si esto no ocurre y el CO2 llega a más de 60, aumenta la resistencia de arterias uterinas, disminuye el flujo uteroplacentario, el feto empieza a entrar en sufrimiento, hace bradicardia y puede fallecer. El CO2 así de las embarazadas es mucho más bajo, de alrededor de 10 puntos, que es justo ese efecto el que va a tener esta hiperventilación, este incremento de volumen tidal y de frecuencia, y que es gradual y que va subiendo con el embarazo, y que se asocia a veces en la embarazada en las primeras semanas a un síndrome o a un tipo de disnea que inclusive fue descrita por Milne y que tiene una clasificación de disnea en el embarazo, y está causada o motivada por una descarga y ciertos cambios en relación a los niveles de las hormonas sexuales femeninas. Las embarazadas con alrededor de 40 de CO2 están bastante tranquilas, las no embarazadas, mientras que las embarazadas requieren niveles mucho más bajos, ¿no? La compensación, como es crónica, mantiene niveles de pH bastante aceptables. Esto nos trae un problema porque si bien es cierto que no todas las pacientes van a entrar en falla respiratoria, pero muchas de ellas van a requerir soporte ventilatorio, y una de las estrategias, entra dentro del campo de lo que se conoce como ventilación pulmonar protectiva. Y la ventilación protectiva, por limitación de presiones, de presión de conducción, o por elevación inclusive de PIB, que también retiene un volumen de aire, que es aire que no se intercambia, asociado al volumen tidal bajo, va a acompañarse de hipercambia permisiva y de hipoxemia permisiva, que no necesariamente van a ser bien tolerados por esta población, porque ya vimos que el promedio de CO2 descrito para el embarazo es de alrededor de 28 a 32, porque se necesita una transferencia a través de la placenta que requiere una gradiente de alrededor de 10 milímetros de mercurio, porque si la madre va elevando de 40 a 45 a 50 el CO2, el feto empieza a llegar a ese umbral de 60 a 70, en el cual empieza a hacer cambios que lo llevan a acidosis fetal, que van a ocasionar alteraciones en la curva de disociación de la hemoglobina hacia la derecha, y que limita la capacidad de la hemoglobina fetal para unirse al oxígeno, y el feto empieza a fallecer
por hipoxia, a consecuencia de esta hipercapnia materna. Entonces la ventilación pulmonar protectiva puede ser buena para la mamá, pero el producto va a empezar a sufrir. Ya vimos que la gradiente es tan pequeña como 10 milímetros de mercurio. O sea, con 10 milímetros de mercurio el feto todavía se puede adaptar, pero 20 milímetros de mercurio después el feto empieza a sufrir. Esto se resume en que no sabemos si es que de la ventilación mecánica protectiva, que pese a que es la estrategia que normalmente empleamos en la paciente gestante que desarrolla distrés, es una alternativa razonable desde el punto de vista fetal o perinatal, ya que muchos de los desenlaces perinatales adversos no necesariamente se pueden deber a la sedación, al relajante, al efecto de alguna droga, sino a estas alteraciones en el medio interno fetal o transplacental. Así debemos recordar entonces que vamos a requerir en todas las gestantes, y esto debe ser un objetivo, mientras el producto sea viable o esté adentro, se haya considerado todavía continuar el embarazo, saturaciones por arriba de 95 y PO2 por arriba de 60 en todas las condiciones. El feto no requiere, nosotros usamos índices como el PAFI, pero el feto es mucho más estricto en estos niveles de PO2. El feto requiere una tensión de oxígeno de 70 o superior para que a nivel transplacentario haya una gradiente de presión, ya que la difusión del oxígeno no es a través de un índice en la placenta, sino a través de un PO2. Es un valor absoluto que requerimos en la placenta, o lo que es lo mismo una saturación por lo menos de 95. De igual forma, el CO2 cuando sube por arriba de 60 aumenta la resistencia de las arterias uterinas y de esta forma disminuye el flujo útero-placentario. Entonces, cualquier CO2 de 60 hacia arriba va a ser deleterio. Ya vimos, hay una gradiente de 10 entre feto y madre. Entonces, las pacientes gestantes que hacen falla respiratoria, conocemos ya desde hace bastante tiempo, cursan con malos resultados y en muchos casos con fatalidades. ¿Por qué? Porque hay cambios en la función y reserva pulmonar que van aumentando al final del embarazo y que condicionan que esto sea así. Hay disminuciones de la complicidad de la caja torácica, pero que se comportan a veces cuando medimos a través de la vía aérea, usando las presiones en vía aérea, vamos a ver que se marcan como disminuciones a la compliance pulmonar, sin esto ser totalmente cierto, de tal forma que esto complica un poco más el cuadro, porque si queremos tener una idea más exacta de esto, tenemos que usar presión transpulmonar o usar valores de presión esofágica. De igual forma, hay un efecto de incremento de presión intratorácica que va a dar un incremento de la presión media en la vía aérea por el desplazamiento cefálico del diafragma por el útero grávido, y que esto es gradualmente progresivo, por lo menos hasta que la paciente llegue a la semana 32 a 34. Hay incremento significativo del consumo de oxígeno, 20-30%, y se ha documentado en pacientes en estrés o en falla respiratoria o en sepsis y shock séptico incremento de más del 50-60%. Hay una disminución de la capacidad residual funcional y una pobre tolerancia a la hipoxia que inclusive ya vimos en condiciones selectivas como la paciente que va a ser intubada, pese a haber sido preoxigenada. Esta paciente tolera muy poco tiempo, casi el 50% del tiempo de hipoxemia durante una intubación electiva. Muchas de las cosas que sabemos vienen del conocimiento de las neumonías virales y de otras enfermedades por coronavirus en la gestación, que no todas ellas están bien descritas, pero que nos dan una idea de cómo pueden cursar las embarazadas en cuadros similares o por otros agentes, ¿no? En la influenza, en el brote, a partir del brote de 1918 y en el brote de 1957 en Asia, se describió que la mortalidad, no solo el riesgo de hacer neumonía era más alto en la embarazada, sino que si la embarazada hacía neumonía, el riesgo de morir era mucho mayor. En la influenza del 18, en la gripe española, 30%, y en la gripe asiática, 50%. Así, en el brote del año 2009 no fue extraño que un porcentaje importante de pacientes en todas las series que empezaron a publicarse, tanto en el primer mundo como en Latinoamérica, vimos pues que las embarazadas correspondían a un porcentaje importante de pacientes y que se fue incrementando conforme se tuvo más datos, ¿no? Con esta publicación de los argentinos, en los cuales la prevalencia de influenza H1N1 en embarazo fue alrededor del 7%, y que muchas de estas pacientes cursaron mal, de tal forma que fue en estas pacientes donde se empezó a plantear las terapias de rescate como la oxigenación por membrana extracorpórea, ya que eran pacientes que eran refractarias a la terapia ventilatoria convencional. Entonces empezaron a describir casos de pacientes con H1N1 que fallecían o que cursaban muy mal o con una evolución muy tórpida, inclusive en el lapso de 2 o 3 días, y que requerían algún tipo de rescate de tipo ventilatorio. Entonces hay reportes, por eso es que en el embarazo se empezó a considerar el ECMO en muchas de estas pacientes, sobre todo las que tenían embarazos viables, y que se consideró que esto puede ser una herramienta para salvar a mamá e hijo, ¿no? Hay una serie de descripciones en la literatura en relación a esto, una disposición de las cánulas y posiciones de la paciente para evitar la compresión por el útero grávido, como vemos acá, donde se hacen canulaciones a través de venas yugulares
y a través de femorales para evitar justo el efecto de la compresión de la vena cava inferior. El uso del ECMO, así como el uso de la ventilación protectiva, empezó a dar buenos resultados en esta población como en el resto de pacientes, de tal forma que se empezó a usar en esta población, aun cuando no tenemos un ensayo clínico de prono, de ECMO, de reclutamiento, ni siquiera de ventilación protectiva en esta población durante la pandemia del año 2009, ¿no? Lo que sí hay es reporte de casos en los cuales el uso de ECMO fue considerado en muchos casos luego de desembarazar a la paciente y en otros casos fue parte de la estrategia. El ECMO en el Perú tuvo que esperar mucho más tiempo, pero fue la influenza la que motivó que nosotros pudiéramos empezar el ECMO. Estas son fotos de la época que se implementó el ECMO en el Hospital Rebagliati. La Organización Mundial de la Salud reconoció que las embarazadas cursaban muy mal. El riesgo de muerte no solo de la madre, sino también para el feto y el aborto era muy alto. Y las probabilidades de morir de las embarazadas eran 35% más que el del resto de la población general. De tal forma que se colocó a las embarazadas como una población de riesgo y se empezaron a aplicar estrategias similares al resto de la población en este grupo de pacientes, aun cuando, como digo, no ha habido nunca un nivel de evidencia de tipo de ensayos clínicos para soportar su uso. Nosotros hemos seguido viendo influenza como esta paciente, influenza H1N1. Muchas de las pacientes en embarazo cursaban con trastornos de la coagulación severos, pero también cursaban con cuadros de hemorragia alveolar marcados, como el de esta paciente que viene como nos coleccionó 2 caníster de sangre solo en un momento. Esta es una broncoscopía que tuve oportunidad de hacer en esa época a un paciente con influenza y en el cual vemos pues el lavado broncoalveolar que obtenían esos pacientes con detritus celulares o con restos inclusive de mucosa bronquial y de tejido pulmonar, ¿no? Entonces, en los pacientes con influenza, muchas de las embarazadas progresaron rápidamente a distrés severo, con hemorragia pulmonar y necrosis pulmonar. De esa forma, en relación al grado de severidad, no solo a la hipoxemia, sino al compromiso general de las pacientes, se empezó a sugerir en una serie de publicaciones que debía evacuarse o considerarse la evacuación del útero lo antes posible, ya que esto ocasionaba una disminución del requerimiento de oxígeno de la paciente y que la culminación del embarazo, si es que era posible, debía hacerse por vía alta, por cesárea, ¿no? Aun cuando es cierto que la anestesia epidural puede reducir el consumo de oxígeno, sin embargo debe considerarse la cesárea ante toda paciente con falla respiratoria y se consideró que puede tener un efecto terapéutico, al igual que en aquellos casos en los cuales la cesárea perimortem puede dar lugar a beneficio, no solo en el feto que se puede salvar, sino también en la resucitación materna. Lo otro que hemos ido conociendo en los años han sido pues los otros brotes que ha habido de coronavirus, como el SARS y luego el MERS o el coronavirus del Medio Oeste o la enfermedad respiratoria, el síndrome respiratorio del Medio Oeste, que afectó pues una parte de la población de Arabia y zonas del Asia, ¿no? Entonces actualmente ya son 3 brotes de coronavirus o 3 emergencias en estas últimas 2 décadas. El embarazo con SARS no cursa bien. Si bien es cierto que los reportes no son tan abundantes, hay una diferencia sí marcada entre la paciente que lo adquiere en el primer trimestre hasta las 24 semanas y aquella que lo adquiere luego de las 24 semanas, ¿no? Si bien es cierto que muchas de las pacientes que lo adquirieron antes de las 24 semanas tuvieron pérdidas espontáneas, por arriba de las 24 semanas es donde el impacto es mayor. Hay un porcentaje importante de pacientes que hicieron SARS, que eran trabajadoras de salud, 42%, y esto nos lleva a una reflexión. Es si aún pese a que la poca evidencia actualmente no muestra que haya un incremento en la severidad de estas pacientes, deberíamos nosotros someter a riesgo a todas las trabajadoras de salud que se encuentran embarazadas, sobre todo las que tienen más de 24 semanas. Esa es una pregunta, no tenemos una respuesta clara todavía para eso. Lo que es cierto es que los resultados maternos no son buenos. Desde la necesidad de UCI, que es 50%, ventilación mecánica, muerte, que es alrededor de 25% en el caso de SARS, mientras que en la población general es 10%, pérdida espontánea, parto prematuro, amenaza de parto prematuro, necesidad de tocólisis, etcétera, necesidad de cesárea de emergencia. Vemos que los resultados perinatales y obstétricos no son buenos en el SARS. De igual forma, se empezaron a describir en el SARS, en aquellos casos en los cuales hicieron estudios a la placenta, la presencia de infartos o de bilia vascular. La presencia de infartos sugiere que en el lado materno hay eventos de tipo trombótico y en la presencia de bilia vascular sugiere trombosis fetal, lo cual trajo como consecuencia una reducción significativa en el peso de las placentas y una clínica de insuficiencia placentaria aguda en los fetos de estas mujeres que probablemente se asociaron a los desenlaces fatales de tipo perinatal. Esta es otra publicación que nos dice pues, que el SARS y embarazo va mal. La mortalidad en SARS acá 19% versus 9.6% en la población general. Es casi siempre el doble, en el otro caso era 25 contra 10.
las pacientes necesitan siempre más UCI que la población general y hay además más mortalidad, aparte de la mayor morbilidad, ¿no? En relación al síndrome respiratorio del Medio Oeste y el embarazo, las publicaciones son mucho más escasas, muchas de ellas están pues inclusive en árabe o en algunos idiomas propios de la zona asiática o del este asiático. Y nosotros vamos a ver sí que el compromiso o la afectación de las embarazadas es muy severo. Hay también una frecuencia de aparición en trabajadoras de salud, 54% de los pacientes requieren UCI, 27% fallecen durante la estancia, 2/3 estaban en el tercer trimestre, 1/3 en el segundo trimestre y la mortalidad neonatal fue de alrededor de 27%, similar a la mortalidad materna. Entonces el MERS cursa mal en el embarazo y si nosotros queremos ver si estos 3 brotes se parecen o son similares, vamos a ver en esta publicación de hace poquito, vamos a ver que las similitudes entre el MERS, el SARS y el nuevo coronavirus del 2019, nosotros vamos a ver que hay una similitud de presentación no solo en el grupo etario, sino en la predominancia por el sexo masculino, en la transmisión, que como sabemos es una enfermedad de tipo zoonótica, en la diseminación, que puede haber ciertas diferencias y que probablemente en el COVID es mucho más alta la diseminación. Y obviamente la aparición estacional no ha sido igual, pero ven ustedes abajo las características clínicas son bastante similares en los 3 brotes, tanto a nivel de manifestaciones de tipo pulmonares como disnea, tos, dificultad para respirar, neumonía, hemotisis, así como las características extrapulmonares como dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y falla renal aguda, ¿no? Igual en los exámenes de laboratorio vamos a ver que hay una similitud bastante exacta entre el incremento de leucocitos, la caída de linfocitos, como ocurre, sí, en casi todas las infecciones virales en el embarazo, pero el punto de corte por debajo de 10 de linfopenia debe hacernos pensar también en severidad, el conteo de plaquetas que también baja, el conteo de glóbulos rojos y en lo que sí hay diferencia hasta ahora por lo menos es en las fatalidades, ¿no? La tasa de mortalidad es mucho más alta en el MERS, casi 35%, alrededor de 10% en el caso del SARS y todavía entre el 2 y el 10%, dependiendo del país y del tipo de soporte que el paciente pueda recibir, que parece el factor que cambia esto, aparte de la transmisión comunitaria que ha habido en distintos países, lo que causa la tasa de mortalidad todavía actual del COVID. El coronavirus y gestación van mal, ya vemos que si bien es cierto la mortalidad general en MERS es de 37%, en el embarazo no se ha podido disminuir una mortalidad, pero parece ser similar. En el SARS, sin embargo, la mortalidad es mucho más alta, es más del doble, las gestantes no solo necesitaron más ventilación mecánica y más ingreso a UCI, sino que inclusive los otros resultados perinatales fueron bastante malos. Y esto está reconocido inclusive en publicaciones de la Organización Mundial de la Salud, entre las cuales se sugirió que pacientes con SARS o MERS, por ejemplo, entre otras cosas, los bebés, cuando el bebé nacía sin infección o no se infectaba de forma inmediata, el bebé debía ser separado de la mamá, ¿no? Recomendaciones que no se han conservado para el presente brote de COVID, ¿no? Hay una serie de recomendaciones, no todas ellas son muy congruentes, no todas ellas dicen lo mismo, muchas de ellas se parecen de las distintas instituciones internacionales, tanto desde el punto de vista de los cuidados críticos como desde el punto de vista obstétrico perinatal, así como el de las instituciones tipo los CDC y la Organización Mundial de la Salud. Así que he tomado algunas y vamos a ver cómo este consenso de expertos que se acerca un poco más a las recomendaciones de lo que ya sabemos de las otras infecciones por coronavirus y embarazo y que sabemos que no va muy bien, ¿no? Entre una de las cosas más rescatables de acá es que los recién nacidos deben ser aislados por 14 días y ser monitorizados cercanamente para ver si están presentando pues COVID-19, ¿no? De igual forma, la lactancia no se recomienda durante este periodo de aislamiento. Recomendación que sabemos nosotros no es totalmente universal o unánime en las otras publicaciones que están circulando actualmente. La presentación del COVID en el embarazo es similar a la población general y los síntomas, uno de los signos clínicos o laboratoriales más frecuentes es la linfopenia, ¿no? Hay que fijarnos mucho en la linfopenia, que en las pacientes gestantes es mucho más baja que el resto de pacientes aparentemente, ¿no? Hay reportes en embarazo de compromiso hepático, coagulopatía y trombocitopenia, biomarcadores de lesión cardíaca, pérdida de olfato y sabor, conjuntivitis y lesiones cutáneas que han sido ya descritas y consideradas en otras partes de este curso.
El diagnóstico por imágenes es un problema siempre en el embarazo, en cualquier patología respiratoria, porque hay un temor del riesgo de la exposición fetal a la radiación. Pero recordemos que la dosis tolerable recomendada por la OMS, que es la de 5 rads, que es la mitad de lo recomendable para la población general, que es de 10 rads, difícilmente se alcanza con radiografías de tórax, las cuales tienen un riesgo muy bajo, pero que con tomografías de tórax sí se puede llegar rápidamente al punto de corte de 5 rads. Pero esto es un punto de corte de riesgo, no significa necesariamente que vaya a ocurrir malformaciones. Recordando que los dos puntos de riesgo son en la parte de la hematopoiesis, que es en el embarazo incipiente, y luego entre las 14 y 27 semanas, que es cuando todos los huesos terminan y la médula ósea de formarse, ¿no? Pero de que necesitamos imágenes para diagnosticar, seguir y detectar complicaciones, es indudable. La tomografía parece ser la que actualmente está brindando un poco más de soporte para ayudar a diferenciar inclusive pacientes que podrían tener exámenes negativos, pero que tomográficamente pueden ser incluidos como casos probables. De igual forma, el ultrasonido pulmonar, que permite una evaluación más sencilla a la cabecera del paciente. La severidad se sigue del compromiso respiratorio, por lo menos se sigue considerando en relación a los puntos de corte del índice de oxigenación de la mamá, teniendo como punto de corte inicial 300 de PAFI. El punto de corte siguiente es 100 de PAFI para considerar el compromiso leve, el moderado de 200 a 100 y las pacientes severas aquellas que tienen menos de 100 de PAFI, que son obviamente las que tienen un riesgo más elevado de morir. De igual forma, de acuerdo a las recomendaciones de Berlín para la definición de consenso de distrés, las recomendaciones de las estrategias ventilatorias se han cambiado un poco, retirando un poco en algunos entornos lo que es la ventilación no invasiva, aun cuando hay algoritmos que lo recomiendan, pero se refieren sobre todo a los sistemas tipo helmet o casco, que no permiten o no fomentan mucha aerosolización. De igual forma, la cánula nasal de alto flujo entra en el mismo grupo, en algunos entornos se ha considerado su uso, en algunas recomendaciones está considerado, pero la mayor parte de recomendaciones han retirado la alternativa de ventilación mecánica no invasiva en los pacientes, incluso en el destete, ¿no? Hasta que tengamos más datos. Sin embargo, las otras recomendaciones, como el uso de ventilación prona, el uso del bloqueo neuromuscular, inclusive el óxido nítrico inhalado, han retornado por la sospecha o la presencia en algunas necropsias reportadas en Europa de la formación de microtromos pulmonar. De igual forma, el ECMO está recomendado, ELSO tiene algunas recomendaciones al respecto a esto, aun cuando todavía no tenemos muy datos en la presente pandemia. Las recomendaciones obstétricas en el embarazo empiezan por preguntarnos, y las instituciones se han preguntado si las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo. La OMS, los CDC no han considerado a la embarazada de inicio como un grupo de riesgo en base a los datos iniciales provenientes de China. Sin embargo, los CDC, por ejemplo, afirman que las mujeres embarazadas deben ser monitoreadas cercanamente en relación a la experiencia de brotes anteriores, pero que hasta el momento los datos no han demostrado mayor riesgo, cosa que la OMS también ha recalcado. De tal forma que ustedes, cuando van a ver la lista de los pacientes con factores de riesgo, ustedes no van a encontrar embarazo, cosa que sí existe para SARS, para MERS e inclusive para influenza H1N1. Sin embargo, publicaciones como esta de la revista Viruses nos van a recordar que hay una serie de lecciones que hemos aprendido de los otros cuadros de coronavirus, y por eso ellos, por ejemplo, recomiendan que las embarazadas deben ser incluidas y consideradas como un grupo no solo de riesgo, sino uno de los grupos de mayor riesgo para desarrollar infecciones severas. Si bien es cierto que no hay informes científicos publicados sobre que haya un incremento mayor de susceptibilidad de las embarazadas, como uno podría sospechar en relación a los cambios inmunológicos y fisiológicos que ellas tienen, que las hacen más susceptibles a otras infecciones respiratorias virales, incluido los otros tipos de coronavirus y la influenza, aún así eso no significa de que no sean más susceptibles, significa simplemente que es un punto que todavía necesitamos aclarar. Las embarazadas sí pueden estar en riesgo de mayor enfermedad, de morbilidad, de mortalidad en relación a la población general, como se ha observado en los otros cuadros de coronavirus relacionados como el SARS o el MERS, así como en otras infecciones respiratorias virales como la influenza misma, y que cursaron mal las pacientes cuando adquirieron esta enfermedad. No solo fueron más susceptibles, sino que los cuadros fueron más severos y la mortalidad fue más alta. Las embarazadas por eso deben realizar acciones preventivas habituales, y esta es una de las recomendaciones que debemos hacer, con lavarse manos con frecuencia y evitar a las personas enfermas. De acá nos preguntamos nosotros, los trabajadores de salud, las trabajadoras de salud que estén gestando, al tomar en cuenta esta recomendación de los CDC, debería entonces evitar personas enfermas y no laborar con pacientes de este tipo. En este punto, en relación a si los proveedores de atención médica embarazadas
deben seguir atendiendo o están más en riesgo. El problema cae en la misma falta de evidencia que tenemos con el resto de embarazadas en general, ¿no? De tal forma que no se conoce si la exposición de los profesionales de salud embarazadas, sobre todo la reexposición o la exposición a diferentes pacientes o de forma seguida, puede ponernos en un riesgo mayor que el resto de la población. Lo que sí se conoce es que con SARS, las trabajadoras de salud sí que estuvieron mucho más expuestas, hicieron no solo cuadros más severos, sino fue mucho más frecuente en este grupo de embarazadas. El punto de corte, distintas recomendaciones actuales, claro, sin mucho peso por la poca evidencia que hay, está entre 24 y 28 semanas. Hay recomendaciones de que a partir de las 24 semanas, basado en los cuadros anteriores de coronavirus, o a partir de las 28 semanas, como ocurre para el caso de influenza, las trabajadoras de salud deberían ser separadas hasta donde sea posible la exposición laboral de pacientes con coronavirus. Igual de forma, los visitantes deben limitarse a las visitas de la forma que mejor se convenga en cada institución, pero las visitas a la gestante deben limitarse, sobre todo aquellas que tienen algún tipo de clínica sospechosa. Una de las preguntas y uno de los puntos que está también sin aclarar es si es que hay un riesgo de transmisión vertical, riesgo que ha sido sospechado para otros coronavirus y que fue aparentemente nació de una duda en una serie de publicaciones, la mayoría de ellas de tipo periodístico o anecdótico, en las cuales hubo casos de transmisión en vertical. Como ha ocurrido acá ya en Perú, donde tenemos hasta el momento cerca de 2 hasta un tercer recién nacido aparentemente sospechoso de haber sufrido pues, transmisión vertical, sin haberse documentado todavía o terminado de documentar fehacientemente o estar en camino a documentarse. Estas sospechas han estado presentes también en el MERS y en el SARS, no siempre han podido documentarse porque la cantidad de placentas que se estudian es muy pequeña en relación a la cantidad de pacientes embarazadas que se ven, y este es un punto de reflexión que nosotros deberíamos tener, ya que no conocemos muchos aspectos y en el impacto materno y perinatal todavía es desconocido, es un punto a considerar. Si bien es cierto que las necropsias de pacientes actualmente están desaconsejadas, pese a que se han hecho en algunos lugares de necropsia como en Europa y que los hallazgos han ayudado a comprender un poco mejor la fisiopatología y encontrar cambios que de otra forma no se hubieran encontrado, quizás nosotros debamos reflexionar y ver si, limitando obviamente los riesgos para los patólogos, tratar de tener más datos en relación a las placentas. Esto es basado está publicado inclusive en chino, las características y los hallazgos en la patología de las placentas, pero solo de 3 casos, no encontraron pues la posibilidad de transmisión vertical, ya que el tejido placentario estaba libre de virus. Eso no, sin embargo, como digo, todavía requiere más investigación. En relación a la transmisión vertical, que es una preocupación, sobre todo a nivel comunitario, también esto ya pasa un poco el campo médico, y que motivó que en brotes de SARS o de MERS muchas trabajadoras de salud se sometieran voluntariamente a culminación del embarazo por la posibilidad o el riesgo o el temor de que haya ocurrido una transmisión vertical. Eso pues en la evidencia actual todavía no ha encontrado que esto sea así, ¿no? Es cierto que las mamás pueden tener un riesgo más severo de complicaciones respiratorias, y esto también está afirmado acá. Se afirma acá, sin embargo, los datos todavía son muy limitados como para poder decir que no hay transmisión vertical. Hasta el momento no se ha encontrado, lo cual no excluye esta posibilidad por si acaso. Esto también es otra publicación, casi todas ellas son cohortes o son series de casos en las cuales pues, se ha tratado de ver si es que ha ocurrido transmisión vertical. En esta otra publicación tampoco. En 9 pacientes que fueron sometidas a cesárea en el tercer trimestre no se encontró tampoco que haya habido presencia del virus tanto en placenta como en el producto, ¿no? Pero hay una tingencia que está señalada con la flecha verde, y ustedes pueden verlo ahí, y que tiene que ver con el tratamiento. En muchos de estos entornos las pacientes han sido sometidas a tratamiento antiviral, cosa que no en todos lugares todavía ha sido posible. De todas estas pacientes, de las 9, solo 2 de ellos no recibieron tratamiento antiviral. Todas las demás pacientes tuvieron tratamiento antiviral. Entonces, hay la duda que está expresada ya en algunas cartas y en algunas publicaciones, fueron 3, de si el tratamiento antiviral podría haber limitado la transmisión vertical o podría limitar la expresión de virus en el tejido placentario y en tejido fetal. Eso todavía está por responderse. La separación madre-infante, que básicamente esa duda de si hay un riesgo de transmisión vertical y si hay un riesgo para el recién nacido, como reporto, pues no se ha encontrado níquido amniótico en recién nacido hasta ahora de forma fehaciente, pero la cantidad de
pacientes estudiadas, de placentas estudiadas y de fetos estudiados es muy pequeño todavía como para poder decir que este mecanismo así categóricamente no es posible, ¿no? Porque, por ejemplo, se han detectado IgM en los bebés, en recién nacidos, lo que indicaría una respuesta del recién nacido a la infección a nivel intrauterino, ya que la inmunoglobulina M no pasa a través de la placenta. Entonces hay todavía una sospecha latente y bastante racional de que hay un riesgo de transmisión vertical que no ha sido documentado hasta el momento, ¿no? No se ha, por eso, determinado todavía la importancia y el riesgo real de estos aislamientos de inmunoglobulina M en los recién nacidos de algunas mujeres positivas. Sin embargo, según la información actual y limitada, no parece existir un gran riesgo de transmisión vertical, que es lo que nos dicen los CDC, la COG y la Organización Mundial de la Salud también, ¿no? La transmisión después del nacimiento puede estar en relación a la cercanía de la mamá y el recién nacido, pero también a la lactancia, de tal forma que una de las preguntas que acá se han planteado es que si el virus atraviesa hacia la secreción láctea, y hasta la actualidad no se ha encontrado que el virus atraviesa la leche, y en base a ese hallazgo la Organización Mundial de la Salud y algunas otras instituciones han sugerido de que las mujeres deben continuar con la lactancia materna, sobre todo si así lo desean. Pero eso depende de una serie de características, ya que sabemos que no, en nuestros países, no, la gestante no siempre está en un entorno en el cual tengan las medidas de salubridad adecuadas, en las cuales, por ejemplo, puedan implementar el lavado de manos frecuente o cada vez que van a tocar al bebé, o permanecer con máscara, ya que inclusive la disponibilidad de máscaras o mascarillas, digamos, eficaces o efectivas a nivel comunitario es muy pobre. Actualmente hay una escasez de mascarillas inclusive a nivel hospitalario, de tal forma que esto va a estar sujeto a si la mujer puede tener un entorno. Yo creo que acá nosotros deberíamos individualizar la mayor cantidad de casos o individualizarlo de forma rápida, sobre todo una tarea para los ginecólogos. Si no hay separación, aún así lo que recomiendan las instituciones que recomiendan que se continúe con la lactancia materna es una cortina entre madre y recién nacido, algún tipo de separación, una lámina, puede ser el visor que se está empleando actualmente para evitar aerosoles, mantener al recién nacido la mayor parte del tiempo lejos de la mamá y solo acercársela para la lactancia, usar máscara facial, practicar higiene de manos entre cada alimentación, entre cada contacto con el recién nacido. Y si es que se decide por la separación temporal, ya que ambas estrategias o ambas recomendaciones parecen tener más o menos actualmente el mismo nivel de peso, fomentar la extracción materna para darle la misma leche materna antes que alguna fórmula, y que haya un cuidador sano que le pueda administrar la leche, ¿no? La Sociedad de Medicina Materno-Fetal también ha hecho recomendaciones en relación a ciertas consideraciones obstétricas, como el momento de culminar el parto, y que dicen que hasta el momento la evidencia actual dice que todo esto debe basarse en consideraciones obstétricas y no al estado de positividad o negatividad de la mamá. De igual forma, es necesario en estos fetos seguir haciendo vigilancia materno-fetal, ya que están sujetos a cualquiera de las otras condiciones que afectan en general a la población. Y dado que lo poco que se sabe acerca de la infección, debe considerarse exámenes de ultrasonido de tipo anatómico en la mitad en medio trimestre después de la infección materna en el primer trimestre, y finalmente también valorar el crecimiento fetal en el tercer trimestre. Es cierto que se han limitado las evaluaciones fetales de las pacientes en general en todo el mundo, así como los controles prenatales, pero deben considerarse por lo menos 2 evaluaciones fetales. El consenso de expertos ha considerado que la vía de culminación del embarazo no se puede decir con mucha fuerza de que no hay que hay que culminar por vía alta, ya que el riesgo de transmisión por secreciones vaginales tampoco se ha podido documentar. Hay excreción en una serie de secreciones del virus, pero la cantidad es aparentemente bastante pequeña, el inóculo es muy pequeño como para aumentar el riesgo de contagio durante el parto, ¿no? De tal forma que la vía de culminación del embarazo puede ser considerada el parto vaginal si la mujer tiene condiciones. No hay actualmente una indicación de un beneficio incrementado de cesárea, ¿no? El comité de expertos ha hecho 10 recomendaciones, estas son las 5 primeras, muchas tienen que ver con el diagnóstico, con el aislamiento, el diagnóstico en relación a las imágenes, las cuales son sumamente importantes y que debemos alejar un poco el temor, no solo del personal, sino también de la población en relación a las radiografías en el embarazo. Vimos que el riesgo es muy bajo para el feto. De igual forma, el uso de sistemas de protección para las embarazadas. El tiempo del nacimiento debe ser individualizado, ya dijimos, tiene que ser básicamente en relación a consideraciones de tipo obstétrico, y que la cesárea hasta el momento actual todavía no tiene una recomendación tan alta como sí empezó a ocurrir con influenza, cuando se vio que el deterioro oxigenatorio en las pacientes que habían permanecido embarazadas era mucho más frecuente que en aquellas en las que se había suspendido el embarazo.
La transmisión vertical todavía está en duda, no hay evidencia clara y el hecho de que no pase a través de la leche el virus ha hecho pues que se pueda sugerir todavía amamantar a estos bebés de forma regular. Sin embargo, ya hay algunas recomendaciones, así como ocurre en SARS y MERS, de hacer aislamiento para el recién nacido, ya que más que la leche, el problema es la cercanía con la mamá, la cercanía con los aerosoles que una paciente positiva puede estar generando hacia un recién nacido. Y hay algunas publicaciones ya que sugieren que los recién nacidos los recién nacidos hasta el mes pueden cursar muy mal y esto puede mejorar un poquito cuando el niño ya tiene entre un mes y un año, y que los niños mayores a un año sí cursan aparentemente bastante bien en relación a síntomas y a severidad, ¿no? Y que muchos de estos pacientes, los severos, hay que considerar, pues hay que hacer una serie de medidas interdisciplinarias para asegurar un manejo más óptimo, ¿no? Hay ya una serie de algoritmos que muchos de ustedes seguramente ya los han revisado, en muchos casos son similares en relación al aislamiento, a ciertas conductas, al diagnóstico, la identificación de pacientes de riesgo, y ya que todavía no se las ha considerado como pacientes de alto riesgo, por eso nosotros no vamos a encontrar una recomendación como si hay en la influenza con un tipo de predominancia en la identificación de estos pacientes, ¿no? Y eso puede ser relativamente malo si llega el momento de que ocurre en esta pandemia, como ha ocurrido con las embarazadas a las demás que cursan mal, no solo en relación a mayor severidad, sino también a mayor mortalidad, ¿no? Este es el flujograma de la Federación Internacional de Medicina Materno-Fetal, en el cual también se diferencian las pacientes dependiendo de si son leves, moderadas o severas, y si tienen algún otro tipo de comorbilidades, ¿no? También se establecen ahí los tiempos de aislamiento en el caso de pacientes positivas. Y para aquellas que hacen pues, insuficiencia respiratoria, el manejo ambulatorio o expectante depende también en relación a la edad gestacional, ya que por encima de cierta edad gestacional el riesgo de que el cuadro progrese o el riesgo de hacer algún tipo de complicación obstétrica es mayor, de tal forma que hay que considerar ya de la semana 37 en adelante o considerar finalizar la gestación por el riesgo de complicaciones por la historia natural de la enfermedad, ¿no? Y de igual forma, las pacientes que cursan ya con compromiso moderado, severo y que van a requerir no solo aislamiento, sino que probablemente van a requerir soporte ventilatorio y algunos otros tipos de tratamientos, pueden beneficiarse de culminación del embarazo un poco más precoz, entre las 33 y las 34 semanas, de tal forma que se pueda dar pues un manejo materno mucho más adecuado, ya que recordemos que muchas de las cosas que necesitamos usar en la paciente que está en hipoxemia, como los sedantes, los relajantes musculares, los corticoides, si se decide por algún antiviral o algún otro tipo de terapia combinada entre antibióticos, hidroxicloroquina o algún otro fármaco, todos ellos van a tener cierto riesgo para el feto. Inclusive aquellos que no pasan la placenta tienen un riesgo de que hay alteraciones a nivel de la perfusión placentaria que pueden ocasionar algunas de estas drogas que pueden traer desenlaces fatales. Así que un producto por arriba de 33, algunos en torno a 34 semanas, ya debería considerarse finalizar la gestación para disminuir no solo el riesgo materno, sino perinatal, ¿no? Y con esto esperamos que, así como vimos en influenza, que aquellas pacientes que habían sometidas a culminación del embarazo presentaban una mejoría bastante dramática en la severidad de su distrés luego de la culminación de la gestación. Las sociedades peruanas de infectología, la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, de Medicina Interna y la Sociedad Peruana de Neumología han trabajado una propuesta conjunta de consenso en relación al tratamiento farmacológico que viene empleándose en nuestras unidades de cuidados intensivos, sobre todo con las pacientes severas, ¿no? Y lo primero que se establece son 3 escenarios. Aquellos escenarios, el primer escenario es un paciente que es positivo, pero no tiene una severidad, no tiene neumonía, no signos de alarma, pero puede tener algunos factores de riesgo. El escenario 2 es un paciente con cuadro clínico positivo, pero con una evidencia de neumonía, aun cuando todavía no esté con signo de alarma. Y el escenario 3 es un paciente positivo, pero con evidencia de neumonía que está haciendo signo de alarma. Hipotensión, falla renal, insuficiencia respiratoria, con o sin factores de riesgo, ya que estamos viendo que muchos de los pacientes que están falleciendo teóricamente no tienen un factor de riesgo, por lo menos demostrado o demostrable. De tal forma que se ha sugerido para los distintos escenarios una combinación de alternativas terapéuticas. Esto, la sugerencia inicial nació de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, que van desde la hidroxicloroquina o la cloroquina combinada sola o con acitromicina para los escenarios 2 y 3,
y que en algún punto dio origen inclusive a una sugerencia de profilaxis que luego ha tenido algunos cambios a nivel del Ministerio de Salud, ¿no? Y que todavía está en discusión en relación al riesgo potencial de ambas drogas de prolongar el QTI y producir arritmias y algunos otros efectos secundarios, de los cuales sobre todo la hidroxicloroquina no está exenta, y la citromicina como un macróleo igual también es un prolongador del QTI, puede dar lugar a arritmias. De tal forma que esa combinación se sugiere que se emplee en todo caso en un entorno monitorizado como las unidades de cuidados intensivos, ¿no? De igual forma, si bien es cierto que el oseltamivir parece ser que ha resultado muy poco efectivo, otros antivirales acá probablemente tengan un lugar, algunos de ellos están en estudio, muchos de ellos no han encontrado todavía un papel muy claro, pero en algunos entornos se demostró su efectividad. Nuestro problema acá va a ser la disponibilidad de algunos de estos antivirales. El oseltamivir, si es cierto, está recomendado, o si de inicio, sobre todo porque puede haber la coexistencia clínica de una influenza o puede el paciente estar haciendo una influenza, actualmente no se está empleando. De igual forma, lo que sí se está empleando es, en base a las experiencias anteriores, sobre todo en la época de la influenza, la ceftriaxona a dosis usuales durante por lo menos 7 días, o su alternativa, la cefruxima o la piperacilina tazobactam, ya que un porcentaje alto de pacientes, hasta el 20-30% de las pacientes en influenza fallecían por neumonías bacterianas sobreagregadas. Hay que hacer una serie de laboratorios que están también considerados en el documento que está en la página de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, es de acceso libre y ustedes pueden revisarlo ahí, ¿no? Muy bien, muchas gracias por su atención. Buenas tardes.